Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno es que estén aquí conectados para poder estudiar hoy el libro de Génesis. Vamos a comenzar hoy una aventura nada más y nada menos que de un año completo, donde vamos a estar estudiando el libro de Génesis desde una perspectiva filológica, es decir, vamos a tomar en cuenta mucho el hebreo de Génesis capítulo, bueno, todo el libro de Génesis, de los 50 capítulos del libro de Génesis. Vamos a estar estudiando mucho el tema histórico del libro del Génesis. Nos vamos a apoyar mucho en los escritos del historiador judío Flavio Josefo, del historiador del siglo I del tiempo de Jesús. Asimismo, vamos a estar tratando temas que son bastante polémicos con respecto al tema de la creación. ¿Son los días del Génesis literales o no? ¿El arca de Noé fue un hecho real o fue un hecho meramente alegórico? Vamos a estar estudiando qué nos enseña la Biblia con respecto a la creación. Vamos a estar analizando si realmente hay alguna relación entre la ciencia moderna y lo que enseña Génesis capítulo 1 y 2. Vamos a estar estudiando el origen del pecado, según el libro de Génesis, el origen del universo, según el libro de Génesis, el origen del planeta Tierra. Vamos a estar estudiando el origen de la nación de Israel y una cantidad de cosas interesantísimas que solo este libro, Génesis, nos ofrece. Realmente es uno de los libros, creo yo, del Antiguo Testamento más difíciles de interpretar, por lo menos sus primeros 11 capítulos son definitivamente uno de los libros más difíciles de interpretar en la Biblia. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Hoy quiero decirles que vamos a estar estudiando Génesis capítulo número 1, versículo 1 y 2. Son los únicos versículos que vamos a estudiar hoy del libro de Génesis, los dos primeros versículos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Son los únicos dos versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y nuestra lección del día de hoy se titula La tierra caótica. Así se titula la lección del día de hoy, La tierra caótica. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para que podamos empezar de inmediato. Muy bien. Ok, perfecto, estamos muy bien. Ok, queridos hermanos. Entonces, permítanme acomodar bien esto para que se vea bien para todos. Ok, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, queridos santos de Dios. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ok, entonces, para comenzar, voy a pedirle al hermano Carlos, Cristian Peñalosa, le voy a pedir que por favor el hermano nos pueda leer aquí en la lección, nos pueda leer Génesis capítulo número 1 del 1 al 2. Aquí el hermano lo puede ver. ¿Ok? Si el hermano nos puede leer este pasaje, por favor, para comenzar. Hola, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, le escuchamos perfecto, hermano. Ok, perfecto. En principio, Elohim, el Aftaf, creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a resaltar de este pasaje? Ya cualquiera de ustedes que acaba de leer este pasaje se dan cuenta que no estamos utilizando la versión Reina Valera. ¿Y por qué razón es eso? Bueno, porque estamos utilizando una versión contextual. ¿Qué significa eso? Estamos utilizando una versión que trate de estar lo máximo apegado al hebreo para poder comprender bien. Y esta versión que estamos utilizando es la Biblia textual cuarta edición. Los que llevan estudios conmigo desde hace tiempo ya saben que esa es la versión que yo utilizo, la Biblia textual cuarta edición, que es para mí, para mi juicio, la mejor traducción que tenemos, la mejor versión que tenemos ahorita de la Biblia.
Trate de conseguir esa Biblia, Biblia textual cuarta edición, la pueden descargar en el Play Store, también está para que ustedes la puedan leer en celular, pero si la pueden comprar, sería excelente. Si no puede comprar esa versión, trate de conseguir la Biblia de Jerusalén, tercera edición, o la Biblia de las Américas. Cualquiera de esas versiones yo las recomiendo para que podamos estudiar la palabra de Dios. Muy bien, vamos con el siguiente pasaje, el pasaje de Isaías 45:18. Y voy a pedirle por favor a la hermana María Márquez que nos lea Isaías 45:18. Ya, gracias. Isaías 45:18. Así dice Yahweh, que creó los cielos. Él es A Elohim. Elohim. A Elohim, que formó correcto. A Elohim, que formó la tierra y la hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos. Correcto. Vamos a leer Job 38 del 6 al 7 y vamos a ver si por favor puede leerlo. Aquí estoy tratando de tomar en cuenta a los hermanos que veo que están compartiendo cámara. Al hermano Andrew, si puede leer por favor Job 38 del 6 al 7, por favor. Sí, Dios le bendiga. Job 38, 6, 7. ¿Sobre qué se han fijado sus anillas? ¿Quién es el que puso la piedra angular sobre ella? 7. Cuando fueron hechas las estrellas, todos mis ángeles me alababan a gran voz. Gracias, hermano Andrew. Muchas gracias por leer el pasaje. Ahora vamos a leer, estos son los pasajes que vamos a estudiar hoy, por eso los estamos leyendo. Ahora vamos a leer Génesis 1 del 1 al 2. ¿Qué significa esto que está acá? LXX significa la Septuaginta. Significa que vamos a leer Génesis también desde la versión griega del Antiguo Testamento. Voy a pedirle por favor a Pilar Cedeno que por favor nos lea Génesis 1, es Génesis 1:1, perdón, nada más. Que permítame un segundo, vamos a hacer la corrección. Génesis 1:1 de la versión Septuaginta. Por favor, léalo, hermana. Amén. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle, por favor, a Antonio Rodríguez que nos lea Juan 1:1. Por favor. ¿La puede mover un poquito para la izquierda? Que no se ve bien. ¿Aquí está bien? ¿Aquí? Vamos a ver. Ahí está bien. ¿Ahí? Ok. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios. Dios era el Logos. Perfecto, muchas gracias, hermano. Ahora vamos a leer 2 Corintios 12:2. Vamos a pedirle al hermano Ives que lo pueda leer, por favor. Con gusto, pastor. 2 Corintios 12:2. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a leer por último el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Voy a pedirle por favor a Miguel que nos lea el versículo 5, por favor. Nuestro hermano Miguel, que ha estado con nosotros en cursos anteriores. Dice, porque intencionalmente les está oculto esto, que hace mucho tiempo existían unos cielos y una tierra que, sacada de agua, ha sido preservada a través de agua por la palabra de Dios, por lo cual el cosmos de entonces se destruyó inundado en agua. Pero los cielos y la tierra de ahora, atesorados para el fuego por la misma palabra, han sido reservados hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gracias, hermano. Muy bien, queridos santos de Dios. Bien, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Por favor, tomen nota de lo que acabamos de hacer. Este es el primer paso de la interpretación bíblica. Cuando usted quiere interpretar un libro de la Biblia, por ejemplo, digamos que usted quiere estudiar Hebreos, entonces lo último que usted tiene que hacer es empezar a leer Hebreos. Dios habló a nuestros padres a través de los siervos, los profetas, pero ahora en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, al quien hizo heredero de todas las cosas.
tratar de empezar a interpretar el texto de buenas a primeras es un completo error. Porque el primer paso de la interpretación bíblica es leer todo el texto. Por ejemplo, si usted quisiera estudiar la epístola a los Hebreos, usted debería, primer paso, antes de leerse un comentario del libro de Hebreos o querer empezar a interpretar la epístola a los Hebreos, usted debería leerse los 13 capítulos enteros, sin ninguna pretensión de interpretar nada. Simplemente debería leer, nada más. Ese es el paso número 1. Quiere decir que cuando yo quisiera hacer un estudio del libro de Génesis, en teoría sana, lo que uno debería hacer es primero leerse los 50 capítulos primero para después comenzar a interpretar. Entonces, ¿por qué hemos leído todos los pasajes? Hemos leído de forma general todos los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, porque este es un principio de interpretación bíblica. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el segundo paso de la interpretación bíblica. Por favor, tomen nota. Cuando uno estudia la Biblia, uno puede interpretar el texto desde 4 perspectivas para que las apunten. Número 1, yo puedo estudiar los personajes. Los personajes. Esta es la primera forma en cómo yo puedo estudiar un libro de la Biblia. Puedo estudiar sus personajes. Por ejemplo, yo podría estudiar la vida de Abraham, estamos hablando de Génesis, la vida de José de Egipto, la vida de Jacob, la vida de Adán, de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo perspectiva que yo puedo estudiar un libro, puedo estudiar los lugares. Apúntenlo, los lugares. Entonces yo puedo estudiar los personajes y en segundo lugar puedo estudiar los lugares, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puedo estudiar todos aquellos lugares que la Biblia me menciona en el libro de Génesis. El Edén, Babilonia, estoy hablando del libro del Génesis, Ur de los Caldeos, Canaán, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera puerta con la que puedo entrar a estudiar el texto bíblico. Puedo estudiar los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos. Esto es lo tercero que yo podría hacer, estudiar los acontecimientos históricos. Ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la primera guerra en la que participó Abraham en rescate de su sobrino Lot, los hermanos de José venden a José. Eso es otra forma en que yo podría estudiar el texto. Y la cuarta perspectiva puedo estudiar las épocas históricas. Las épocas históricas. ¿En qué momento ocurrió eso? Toda referencia que el texto bíblico me dé sobre una referencia de tiempo, eso me importa. Los años, el tiempo. Dice la Biblia, y Adán vivió tantos años, y Noé vivió tantos años. Todo eso yo puedo estudiarlo. Y Jacob estuvo tanto tiempo, estuvo 14 años en la tienda de su suegro Labán. Todo eso yo puedo estudiarlo. Puedo estudiar el tiempo. Entonces, pónganme en atención. Vean ustedes cómo se estudia la Biblia y vean ustedes cómo los cristianos no estudiamos Biblia. Porque yo no podría decir que he estudiado el libro de Génesis si no estudié los 50 capítulos desde esas 4 perspectivas. ¿Se dan cuenta? Yo tendría que estudiar los 50 capítulos analizando los personajes, después volver a empezar otra vez estudiando los acontecimientos, luego los tiempos y finalmente los personajes, y solo así podría decir he estudiado el libro de Génesis. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la mayoría de los cristianos no estudian Biblia. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Solo los versículos 1 y 2. Voy a compartirles pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a estudiar objetos de estudio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Aquí las instrucciones nos lo dicen. Vean ustedes que estas instrucciones no hay donde perderse. Dice que leamos los pasajes. Ya lo hicimos. Ahora, nos pide que subrayemos toda referencia a los cielos y a la tierra. Toda referencia a los cielos y la tierra la vamos a subrayar. Entonces, por eso es que yo les pedí que tuvieran la lección impresa
antes de comenzar este estudio. Vamos a comenzar leyendo otra vez todos los textos, pero vamos a subrayar específicamente lo que nos interesa, que es subrayar toda referencia a los cielos y la tierra. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, para que tengamos cuidado. Dice así, voy a comenzar a leer y voy a empezar a marcar para que ustedes vean. Dice, en principio Elohim Aleph Taf, esto de Aleph Taf vamos a ver después qué significa, creó los cielos y la tierra. Esta es la primera referencia que tenemos de los cielos y la tierra, ¿ok? Entonces, por favor, subrayen, subrayen, por favor, esta expresión. Vamos a marcarla, los cielos y la tierra. Es lo primero que tenemos que subrayar. Ahí está. Muy bien. Sigamos leyendo. Pero la tierra, subrayado, se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Isaías 45:18. Así dice Yahvé que creó los cielos, subrayado. Él es Ha Elohim, que formó la tierra, subrayado, y la hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos. Job 38 del 6 al 7 dice, ¿sobre qué están fijados sus anillas? ¿A qué se refiere este sus? Este sus está hablando de las anillas de la tierra, entonces tiene que ir subrayado. Muy bien. Después dice, ¿quién es el que puso la piedra angular sobre ella? ¿Quién es esta ella? La tierra. Tiene que estar subrayado. Cuando fueron hechas las estrellas, todos mis ángeles me alababan a gran voz. Volvemos a leer el texto de Génesis 1:1, pero desde la Biblia, ahora desde la versión Septuaginta. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Volvemos a subrayar, ¿ok? Esto es para que podamos encontrar aspectos minuciosos del texto. Ahora leamos Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. No tenemos nada que subrayar aquí por el momento. Veamos 2 Corintios 12:2. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta expresión hay que marcarla, tercer cielo. Muy bien, tercer cielo. Y finalmente, 2 Pedro 3, 5 al 7, dice, porque intencionalmente les está oculto esto, que hace mucho tiempo existían unos cielos y una tierra, subrayado, que fue sacada de agua, ha sido preservada a través de agua por la palabra de Dios, por lo cual el cosmos de entonces, ¿qué es el cosmos de entonces? La tierra de la que se está hablando, se destruyó inundado en agua. Pero los cielos y la tierra de ahora, vamos a subrayarlo, inclusive vamos a subir un momento y vamos a marcar el cosmos de entonces, porque esta es otra referencia. Ahorita vamos a ver por qué es importante marcar de entonces y por qué es importante marcar de ahora. Dice así, dice lo siguiente. Permítame un segundo. Dice, atesorados para el fuego por la misma palabra, han sido reservados hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres. Entonces, santos de Dios, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya marcamos los textos, pero yo quiero presentarles a ustedes este texto en hebreo. Así es como se pronuncia. De hecho, Génesis 1:1, por si ustedes quieren aprendérselo a pronunciar en hebreo. Aquí está entre paréntesis cómo se pronuncia cada palabra.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz haaretz. Así se pronuncia Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz haaretz. Así se pronuncia. Entonces, vamos a ir estudiando todas estas 7 palabras de Génesis 1:1 conforme vaya avanzando el texto. Ok, entonces, vean, después de marcar el texto, ahora se nos pregunta, ¿qué aprendes de Génesis 1:1? ¿Qué aprendes, ¿qué aprendes de Génesis 1:1? La pregunta es solo de Génesis 1:1. Bien, ahora sí, vamos a abrir los micrófonos. Tal vez si levantamos la manita, ¿verdad? Para ir viendo la manita del chat, para poder ir viendo quiénes quieren participar para hacerlo ordenado. Bien. Si alguien, ¿qué aprendemos de Génesis 1:1? Voy a poner otra vez el texto. Voy a poner otra vez el texto para que ustedes puedan verlo. Aquí está. Y díganme, por favor, ¿qué aprendemos? Esto es vital en el texto bíblico, hacerse preguntas. ¿Qué aprendemos, santos de Dios? Dice que creó los cielos y la tierra. Muy bien. Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo primero que vamos a poner. Dios creó los cielos, pero hago una pregunta. ¿Los cielos está en plural o en singular? Plural. Ahí dice los cielos, dice en esta versión. Claro, está en plural. Plural. Ok, quiere decir que cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos, se está refiriendo a varios. ¿Ok? Eso es lo primero que estamos entendiendo. O sea, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, quiero compararlo un momento con Génesis 1:1 de la versión del griego del Antiguo Testamento. Recuérdense que esta versión, la Septuaginta, que se expresa de esta forma, con una L y dos, hay un micrófono abierto, hermanos. Esta expresión de los 70s, esto significa la versión de los 70s. Esta versión de griego, queridos hermanos, es muy importante entender que esta versión de griego es de 3 siglos antes de Jesús. Entonces, vean ustedes la grande diferencia que encontramos. ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes encuentran acá? ¿Quién me lo puede decir? Está en singular ahora, dice el cielo. Ok, está en singular. Ya eso es otra cosa. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? No es lo mismo decir que Dios creó Hashamayim, los cielos, que decir que Dios creó el cielo en singular. ¿Qué estamos aprendiendo de acá? Que cuando nosotros estudiamos un texto, necesitamos aprender a estudiarlo desde el lenguaje original, porque cuando lo estudiamos desde una traducción, ya perdemos parte de la riqueza del texto. Esto es lo que tenemos que ver. Entonces, vamos a ir apuntando. Dios creó los cielos, plural, y la tierra. Sin embargo, la versión Septuaginta, vuelvo a repetir, es la versión griega del Antiguo Testamento. La versión Septuaginta dice que Dios creó el cielo. La versión Septuaginta dice el cielo en singular. Es decir, Dios no creó cielo en singular. Es decir, Dios en Génesis 1:1, a través del hebreo, del lenguaje original, Dios me está diciendo que Él creó los cielos. No me está diciendo que creó el cielo, sino los cielos. Ahora, ¿cuántos cielos hay? Por favor, ¿qué aprendemos de 2 de Corintios 12:2, queridos hermanos? Habla de un tercer cielo ahí. Entonces, si hay un tercer cielo, ¿qué sabemos de manera lógica? Que está el primero y el segundo. Exacto. Entonces, queridos santos de Dios, ¿qué estamos aprendiendo acá? Que el principio, este principio de Génesis 1:1 habla de la creación de los 3 cielos. No solo está hablando de la creación del mundo físico,
del mundo visible. Está hablando del origen de la creación del mundo invisible, el espiritual, y la creación del mundo visible. Entonces, este principio de Génesis 1:1 habla de los orígenes, de los tres cielos, de los tres cielos, del mundo visible e invisible. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿y cuáles son esos cielos? ¿Cuál sería el tercer cielo? ¿El tercer cielo es igual a qué? A la habitación de Dios. Amén. Amén. Es la habitación de Dios. ¿Cuál sería el segundo cielo? El universo. Exacto, muy bien. Universo. Y finalmente, ¿el primer cielo? La atmósfera. Exacto. Dios creó la atmósfera. ¿Se dan ustedes cuenta todo lo que se nos está enseñando en un simple Dios creó los cielos y la tierra? ¿Se dan cuenta? La Biblia en Génesis 1:1 nos está hablando de que Dios creó todo, lo espiritual y lo físico. Ahora, quiero hacerles una pregunta más. Déjenme, por favor, nada más. En Primera de Reyes dice los cielos de los cielos. Sí, es otra expresión al tercer cielo, por supuesto. En Primera de Reyes, gracias por ese aporte. Pero ahora quiero hacerles una pregunta más. ¿Cómo comienza Génesis? Las dos primeras palabras. En el principio. En principio. No dice en el principio, dice en principio. En hebreo, Bereshit. B en hebreo, véalo acá a la izquierda, este B con B grande. B en hebreo significa en. B en y Reshit en hebreo significa principio, ¿ok? Ahora, cuando la Biblia dice en principio, Bereshit, no nos está diciendo, no nos está hablando de un solo principio, como en el principio, como si solo existiera uno. Realmente, en principio, la expresión en principio queda como flotando. ¿Por qué razón? Porque esta expresión, Bereshit, y la Biblia perfectamente pudo haber dicho en el principio, porque eso se puede decir perfectamente en hebreo, pero no, la Biblia dice en principio. Este en principio que queda en el aire es precisamente porque la Biblia no nos está hablando de un solo principio, porque en la Biblia hay varios principios. Uno es el principio de la creación del universo y otro es el principio de la creación del mundo espiritual. Vamos a ver, ¿cuál principio ocurrió primero? Evidentemente, tuvo que haber ocurrido primero el principio de las cosas visibles, no invisibles. ¿Qué aprendemos aquí de Job 38? Cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, ¿qué podemos aprender de acá con respecto al mundo invisible? Vean el pasaje de Job 38. Pues que hay leyes en el cosmos, en el universo. Ok, sí. Que ya había algo espiritual creado, los ángeles. Exacto. Y lo alababan. Correcto. Quiere decir que los ángeles no fueron creados en el principio de la Tierra. Los ángeles existen mucho antes que el planeta Tierra. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, hay principios. Vamos a apuntarlo acá. Vamos a apuntarlo acá. Hay principios. Hay principios. Y vamos a poner el principio de los ángeles, ¿verdad? Que se deduce que tiene que ser otro por el pasaje de Job. Vamos a poner aquí entre paréntesis Job 38 para que no se nos olvide de dónde viene esta idea. Y el principio del mundo natural, que es obviamente el de nuestro universo y el de nuestro planeta. Ok, ahora quiero que veamos algo muy importante.
la creación de Génesis del 1-2 en adelante habla del mundo natural, pero el principio del 1-1 habló de la creación de lo espiritual y de lo material. ¿Se entendió? Entonces, en Génesis 1:1 se encuentran los tres principios que existen, que vamos a ver en algún momento cuáles son. Y en Génesis 2, del versículo 2 en adelante, se está hablando del principio de nuestro planeta, ¿ok? Para que lo entendamos. Bien, exacto, la Reina Valera dice en el principio, pero no se puede traducir así porque en el hebreo es Bereshit, en principio. Traducir en el principio está mal. No es una traducción correcta. Ahora, volvamos a la lección para ver algunas cositas. No hemos terminado. Vean ustedes todo lo que podemos aprender. Ahora, dice que en principio, ya sabemos qué significa en principio, se refiere a todos los principios. Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. Ok, vean qué importante esto. ¿Qué significa Aleph Taf? Aleph Taf son las dos primeras letras del hebreo. Perdón, es la primera letra del hebreo y es la última. Vean ustedes, por favor, aquí a mi izquierda, cuando yo les puse el hebreo. Vean ustedes, Bereshit, en principio. Bará, creó. Elohim, Dios, pero no debería traducirse Dios porque esta palabra Elohim es mucho más profunda. Ahorita vamos a ver eso. Elohim, creó Elohim. Y esta palabra et, en el hebreo así se pronuncia et, se podría traducir como a. Sin embargo, esta palabra es mucho más profunda porque, por favor, vean esta letra. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta primera letra que yo estoy señalando aquí con mi mouse es la letra Aleph. Es la primera letra de las letras hebreas. Y la última letra es Taf. Esta que está acá. Aleph Taf. Eso es lo que significa Aleph Taf aquí. La Biblia textual está comprendiendo que Moisés nos quiso decir algo muy profundo con respecto a Elohim. Elohim es Aleph Taf. Elohim es A o Z. Elohim es Alfa y Omega. Elohim es eterno. Entonces, ¿qué es la primera característica que se nos da de Dios en Génesis 1:1? Elohim es Aleph Taf. Elohim, vamos a extender acá. Elohim es Aleph Taf. Si la Biblia hubiera sido escrita en castellano, diría que Dios creó, Dios es A o Z. Es decir, Dios es eterno. Escúchenme, la primera característica de Dios que se revela en toda la Biblia es la eternidad de Dios. Él es el Aleph Taf. Eso es importantísimo. Aquí Cristian Peñalosa dice, es las mismas palabras que se refieren en el Apocalipsis 1:8, ¿cierto? Solo que Apocalipsis 1:8 está escrito en griego. Yo soy el Alfa y la Omega. Y esto es muy importante entenderlo porque vamos a ver que la Biblia llama a Cristo Jesús Alfa y Omega y por lo tanto la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios también. Entonces, lo primero que se nos enseña es que Elohim es Aleph Taf, Dios es eterno. Pero volvamos al hebreo un momento. El verbo que se utiliza aquí es bará. Y bará, para que lo apunten, bará significa crear de la nada en el hebreo. Crear de la nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama la creencia la creencia religiosa que dice que Dios y la creación son una misma cosa? Era muy común en el mundo antiguo. Panteísmo. ¿Cómo? Panteísmo. Panteísmo. En el mundo antiguo se creía en el panteísmo, se creía que Dios y la creación eran una misma cosa. No.
Moisés lo primero que nos está enseñando es que no es cierto el panteísmo. Hay una diferencia entre Dios y la creación. Dios creó a la creación. Dios creó todo lo que existe. La creación no es eterna, solo Dios es eterno, ¿se entiende? Entonces, por favor, apuntemos esto. Vayamos a nuestra lección y apuntemos esto. Entonces, esto descarta el panteísmo, que es la creencia, el panteísmo, creencia de que Dios y la creación es una misma cosa. ¿Quién cree actualmente en el panteísmo? El hinduismo. El hinduismo cree en el panteísmo. Todo en el hinduismo es Dios, porque no hay una diferencia entre Dios y lo creado. Ahora, vamos a ver un momentito más algo con respecto al Génesis 1:1. Vean que vamos muy lento, ¿verdad? Pero hay que ir así. Ok, dice que en principio, bueno, lo que quería demostrar, el primer nombre que Dios recibe en la Biblia es Elohim. Por favor, apunten esto. El primer nombre que Dios recibe en la Biblia es Elohim. ¿Y por qué no se debería traducir Dios? No se debería traducir Dios porque en hebreo Dios se dice El. No. Entonces, ¿qué significa Elohim? Esta palabra Elohim está relacionada con toda la creación. Entonces, ¿qué significa Elohim? Elohim es un título de Dios que significa Dios creador. Eso es lo que significa. Los dos primeros atributos que se nos revelan de Dios en Génesis 1:1 es que Dios es eterno, Aleph Taf, y Dios es creador. Pero yo quisiera terminar la lección de hoy con un aspecto más. ¿Cuántas palabras hebreas conforman el Génesis 1:1? Vean acá las palabras hebreas. 1, 2, ¿cuántas son? 7. 7. ¿Cuántas? 6, 7. 7 palabras. Esta es una palabra, Bereshit, Bara, segunda palabra, Elohim, tercera palabra, Et, cuarta, Hashamayim, quinta, Veet, sexta, Haaretz, la séptima. Entonces, el Génesis 1:1 tiene 7 palabras. Génesis 1:1 tiene 7 palabras. Vamos a hacer un poquito más abajo esto. Génesis 1:1 tiene 7 palabras. Y yo quisiera terminar con un aspecto más importante. Les vuelvo a repetir. Esta expresión, cuando siempre que aparezca en el hebreo, esta expresión Aleph Taf, hay que ponerle mucho cuidado porque no es una simple conjunción, no es un simple A, como algunos lo tratan de entender y como algunos lo han pasado por alto. O sea, usted lee cualquier versión y es muy difícil encontrar Elohim Aleph Taf. Esto es un avance grandísimo de la Biblia textual. La mayoría de las Biblias omiten este et. ¿Dónde vuelve a aparecer este et en el texto? ¿En cuál palabra? ¿En qué número de palabra? En la sexta. Número 6, ¿no? En la número 6. La sexta. En la sexta, exacto. Otra vez ese Aleph Taf aparece en sexto lugar y aparece pegado con la palabra ve. Este palito que está acá se pronuncia en hebreo ve y significa simplemente en hebreo i. ¿Cómo se dice en hebreo i? Se dice ve. Ahora, está aquí pegadito a el Aleph Taf, pero esta palabra Aleph Taf está antes de la expresión la tierra. Este Aleph Taf, recuérdense que significa la primera letra hebrea y la última letra hebrea. Entonces, ¿qué es lo que el hebreo nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que la Biblia nos está queriendo decir cuando Dios creó la tierra y este Aleph Taf está antes de la tierra? Lo que la Biblia nos está queriendo decir es que Dios creó la tierra completa. Dios creó
la tierra, Aleph Taf, es decir, completa. ¿Ok? Esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque esto es muy importante entenderlo, porque cuando leamos el versículo, la próxima semana, el versículo 1-2, aquí aparece un asunto muy interesante. La tierra parece caótica y la tierra parece vacía, pero la Biblia en el versículo 1:1 dice que Dios la creó completa, Aleph Taf. ¿Lo entienden? Veet Haaretz. Y la tierra completa. Eso es lo que el hebreo nos está queriendo decir. ¿Una creación preadámica? Vamos a ver que sí, la próxima clase. Claro que sí. Les dije que habían 3 principios. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay 2 principios. Vamos a ver eso la próxima lección. Hermanos, quiero cerrar con un aspecto importante. Solo uno más, por favor. Vean, por favor, esto. Este documento es el relato de la creación de Flavio Josefo. Flavio Josefo, para los que no lo conocen, es el historiador del siglo I del tiempo de Jesús. Flavio Josefo era contemporáneo de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, vean ustedes, ¿alguien me puede leer cómo presenta Génesis 1:1 Josefo? Sí, aquí lo leo. Dice, por favor. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ok, ahí está bien. Ahora les hago una pregunta. Viendo esto que está acá, al principio Dios creó el cielo y la tierra, les hago una pregunta. ¿En qué se basó Josefo para hacer ese relato? ¿En el texto hebreo o en la Septuaginta? La Septuaginta. Claro, porque está en singular. Muy bien. Sí. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a aprender? Entonces escribámoslo, por favor. Vamos aquí y escribamos que Josefo en su relato de la creación se basó en la Septuaginta. ¿Y eso qué significa? ¿Que es más importante el texto de la Septuaginta? No. ¿Por qué Josefo utilizó el texto de la Septuaginta? Porque Josefo está escribiendo a griegos. Y es por esta razón que cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio a lo largo y ancho del Imperio Romano, ellos utilizaron la Septuaginta porque era la versión que entendía la gente. ¿Se entiende? Sentido común, ¿verdad? Ahorita no estaríamos estudiando Génesis 1:1 de la versión Biblia textual del alemán, ¿verdad? Nadie entiende nada, ¿verdad? Sino que usamos nuestro idioma. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Queridos santos, que Dios los bendiga y que tengan paz y que en esta semana me les salga muy bien. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la otra semana.